ahí pidiéndoles, oye, ¿cuántos ejemplos debo de dar para el few shot? Y ellos mismos me decían, desde hace ya todos esos años, 3 ejemplos, 3 buenos ejemplos es suficiente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le digo, aquí tienes 3 ejemplos de títulos de artículos. Un ejemplo, 2 ejemplos, 3 ejemplos. Ahora, crea un título para un artículo sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar la atención al cliente. ¿Sí? ¿Habéis visto? ¿Veis que esto, si lo trabajáramos con un humano, por ejemplo, y le damos un ejemplo de cómo queremos un reporte, ¿qué va a hacer el ser humano? Bueno, va a mirar cómo está estructurado ese reporte y nos va a hacer un trabajo similar. Si le damos 2 o 3 ejemplos, pues lo va a hacer mejor. Si no le damos ningún ejemplo, lo va a hacer como considere. ¿Bien? Esos son zero shot, one shot y few shot. Y son las 3 primeras técnicas que todos tenemos que empezar a utilizar con la inteligencia artificial. El simple hecho de que utilicéis a partir de ahora one shot y few shot, vais a ver cómo os devuelve muchísimos mejores resultados. Ahora, ¿hay más técnicas que debemos conocer? Sí, hay muchas. Y esto lo podéis buscar en internet, ¿no? Pero hay muchísimas técnicas como reflexión. Reflexión básicamente lo que hace es decirle a la inteligencia artificial que reflexione sobre su respuesta, cómo la puede mejorar. Cuando os da la inteligencia artificial una respuesta, le podéis decir, oye, tómate un tiempo para mejorar tu respuesta. Piensa qué 3 cosas podrías hacer para mejorarla, ¿no? Eso es algo que podemos trabajar nosotros con ellos. Prompt chaining, que son, pues, dar instrucciones encadenadas. Por ejemplo, le decimos primero, investiga sobre restaurantes de Miami. Después, cuando nos responde, le decimos, revisa cuáles aceptan niños. Después, cuando nos responde, le decimos, mira en ellos cuáles tienen espacio para este viernes. Eso son instrucciones encadenadas. Si le diéramos esta instrucción primero a ChatGPT, obviamente no entendería lo que tiene que hacer, ¿no? Porque tienen un orden. Y esto es algo que también es muy importante. Y eso es el prompt chaining. Vamos a ver luego también algún ejemplo real, ¿vale? Chain of thought, tree of thought, react. Hay muchísimas, ¿no? Y eso es algo que podéis investigar. No es algo que yo me invente. Todo esto son investigaciones formales que se pueden buscar. Hay miles y miles de papers de doctores, ¿no?, en inteligencia artificial, haciendo investigación. Uno de mis hobbies, ¿vale?, es leer papers de estas tecnologías. Pues bueno, son muy interesantes, se aprende mucho, ¿vale? Pero esto simplemente os lo comento para que sepáis que no es algo que yo me invente. Esto es ciencia, esto es estudios, investigación. Bien, el contexto es otra de las cosas súper importantes. Ahora vamos a entrar también en profundidad en el contexto, ¿no? Y por último, el formato. Podéis pedirles cómo queréis que os devuelva la información. Oye, yo quiero que me la des en formato tabla, quiero que me lo des en lista, quiero que me lo des en mapa mental, quiero que me lo des estructurado para diapositivas, quiero que me lo des como un correo. Bien, entonces, esas son las 4 partes, ¿correcto? Prompt chaining, o bien, es como se llamaba, pero luego ahora lo veremos un poquito más, ¿vale? Así que a partir de ahora, ya sabéis que trabajad en definir la persona. La tarea, a la hora de hacer la tarea, utilizad alguna de estas metodologías para poder crear la tarea con mayor calidad. One Shot para mí es una de mis favoritas. Darle un ejemplo de cómo se ve un resultado siempre va a funcionar, y ese resultado se puede subir como foto, se puede subir como texto. Bien, Few Shot la podéis utilizar, ¿vale? Un buen contexto y el formato, ¿vale? Pero hablemos del contexto, que esto es lo que se llama la ingeniería de contexto, que para mí es
todavía mucho más importante que la ingeniería de instrucciones. El contexto es el ingrediente secreto. Imaginaros que contratáis a alguien y no le explicáis cuál es vuestro trabajo, cuál es su misión, cuál es a quién le tiene que reportar, cuáles sus funciones, ¿no? Bueno, el contexto tenemos que dárselo también a la inteligencia artificial. Y hay distintos tipos de contexto que tenéis que trabajar con la inteligencia artificial. El primero son las instrucciones. Ya lo hemos visto. Al final, las instrucciones lo que nos permiten es configurar y trabajar con la inteligencia artificial de manera profesional. El rol, hacer que el modelo de la inteligencia artificial se comporte como una persona concreta. Eso le estamos dando un contexto de rol. Bien. El objetivo, siempre tenéis que pedir y tener muy claro cuál es el objetivo que intentáis conseguir con la inteligencia artificial. Es más, tenemos que ser muchísimo más claros que si se lo pidiéramos a un ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos todavía tenemos la capacidad de conectar ciertas cosas, o al menos los seres humanos con experiencia en el área en el que se está trabajando, ¿vale?, de una manera muy clara. Pero con la inteligencia artificial tenemos que darle esas instrucciones específicas, los entregables, cómo nos gusta que se entregue, cuál es lo que yo considero que sea éxito. Oye, no, para mí un email que no esté, por ejemplo, si le pido un email, oye, pues necesito que sea de este tamaño, necesito que esté orientado a mi cliente, necesito que me des 3 versiones distintas, ¿no? Entonces tenemos que trabajar eso. Y luego, una de las cosas que pueden ser muy interesantes que le deis a la inteligencia artificial es cosas como la motivación, el objetivo, el valor del negocio, ¿vale? Ese contexto estratégico más allá de las instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque si vosotros, por ejemplo, le decís sin miedo, le soltáis, le escribís o le dictáis lo que queráis, ¿no? Y le decís, bueno, es que yo quiero hacer este correo porque tengo miedo de que la gente no entienda esto, ¿vale? Va a entender ese contexto de tus sentimientos, de tus motivaciones y les va a integrar en el trabajo. Por eso es muy interesante que cuanto más le digamos, obviamente información relevante, ¿vale?, pues mejor, ¿ok? Pregunta Debbie si le damos las gracias, si lo tratamos como un empleado, o palabras que usualmente le diríamos a un empleado. Yo personalmente lo hago. Yo soy educado con la inteligencia artificial, aunque tengo que reconocer que algunas veces, sobre todo en la noche cuando estoy trabajando y me frustra, porque a veces también nos frustramos, ¿vale?, pues soy un poquito más agresivo. Cosas que no haría con un empleado, pero que se lo diría, ¿no? Y bueno, de hecho, Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google, dijo hace unos meses que la inteligencia artificial funciona mejor bajo una ligera amenaza. Así que bueno, no os digo que le amenacéis, ¿vale? Pero bueno, alguna vez yo le digo, como no lo hagas bien te voy a desconectar y oye, tampoco pasa nada, ¿vale? Espero que no me ponga en la lista negra, así que está bien. Ok, entonces, rol, objetivo y requerimientos, muy importante. ¿Bien? ¿Cuáles son los pasos que tiene que hacer? Muchas veces lo que estamos haciendo es simplemente pedirle que nos haga un trabajo, ¿no? Y no le estamos diciendo exactamente el paso a paso. Esa es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando utilizamos la inteligencia artificial para ayudarnos a nosotros. Nosotros sabemos cómo hacemos un trabajo, sabemos qué serie de pasos hay que hacer para llevarlo a cabo. Entonces es bueno que se lo razonemos, que le digamos exactamente cómo funciona, ¿no? Cuáles son las características, el tono, estilo, los formatos, ¿no? Restricciones, que es una de las cosas más importantes, ahora lo veremos también, en decir cómo no nos gusta algo, lo que se llaman inputs o instrucciones negativas, ¿vale? Muy poca gente lo está usando. Por ejemplo, no hagas humor
no hagas trabajo corto, no hagas esto, no me gusta esto. Entonces, todo lo que es negativo, de decirle no hagas, lo va a tener muy en cuenta. Y las restricciones son una de las cosas más importantes que podéis implementar de manera fácil hoy misma y decirle cómo no os gusta que se hagan las cosas. ¿Bien? ¿Sí? Mira, dice Nay que le pone restricciones. Fantástico, Nay. ¿Quién no le pone restricciones y a partir de hoy le va a poner restricciones? No lo hagas así, no lo hagas así, no lo hagas así. ¿Bien? Perfecto. Ok. Pues eso es uno de los tipos de contexto. Las instrucciones. ¿Vale? Otro tipo de contexto son los ejemplos. Y aquí es lo que digo, ¿vale? En donde podemos darle ejemplos de comportamiento. Y le podemos decir, no te comportes así o compórtate así. Eso siempre lo podemos añadir en nuestras instrucciones. También podemos dar ejemplos de respuestas. Antes os enseñaba el one shot, few shot, ¿verdad? Ejemplos. Pero esos eran ejemplos positivos, ejemplos de cómo queremos que lo haga. Ahora, también podéis dar ejemplos negativos. Oye, esta persona, mira cómo la ha hecho, está fatal, ni se te ocurra hacerlo de esta manera. ¿Ok? Así que los ejemplos negativos son de muchísimo, muchísimo valor. ¿Bien? Mira, dice Osvaldo, que también le habla como un humano. Para mí es una de las cosas más importantes. Y Alex habla de que son muy importantes los negative prompts, totalmente. Y no solo en texto, ¿vale? A la hora, por ejemplo, de generar imágenes, los prompts negativos son muy importantes. No generes imágenes así, no generes imágenes así, no generes imágenes así, ¿vale? Eso funciona muy bien en todo lo que es texto, imágenes, vídeos y audio, multimodal, en cualquier formato, ¿vale? Otro tipo de contexto es el conocimiento, ¿bien? Y para esto hay dos tipos de contextos, como a mí me gusta agruparlo para simplificarlo, ¿no? Que es, por ejemplo, el contexto externo y el contexto de las tareas. Y esto es información que tenemos que dar a la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, sobre nuestro trabajo, nuestra empresa, obviamente información que no sea confidencial. Hay que tener mucho cuidado a la hora de subir o no información en ChatGPT, ¿vale? Si queréis utilizar cosas confidenciales, hay herramientas que se pueden utilizar en la computadora, como LM Studio, ¿vale? LM Studio, que se descarga en la computadora y se pueden instalar modelos de inteligencia artificial privados, o Jam.ai, que solo está para Mac, que también nos permite instalar modelos de inteligencia artificial privado. Pero hay que tener en cuenta que no son tan potentes como ChatGPT, Claude o los modelos más masivos. Bien, pero siempre hay maneras de tener y de cumplir con la privacidad, ¿ok? Pero si le damos a la inteligencia artificial ese contexto externo, va a adaptar las respuestas muchísimo mejor que si no se lo diéramos. Y sobre la manera de hacer el trabajo, es una muy importante. Por ejemplo, metodologías propias o de terceros. Le podemos decir cómo hacemos las cosas o le podemos decir cómo nos gusta que se hagan las cosas. Si yo, por ejemplo, me voy a Google y digo metodología escritura persuasiva para correos, ¿no? Y veo aquí que hay unas 7 escrituras persuasivas y me gusta una de estas metodologías, siempre le puedo decir cómo es la metodología que quiero que aplique. Eso forma parte del contexto. No tenemos que darle siempre la libertad a la inteligencia artificial. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo aquí también? ¿Sí? Contexto, ingeniería de contexto todavía es mucho más importante que la ingeniería de instrucciones. Y a la hora del contexto de las tareas, por ejemplo,
una de las cosas más importantes, y ahora lo vais a ver cuando ahora hagamos una de las aplicaciones, como os enseño cómo las he creado, ¿no? Si somos capaces de definir exactamente cuáles son los pasos del proceso de nuestra tarea, de lo que tenemos que hacer, y me da igual la industria, el nicho, si se puede hacer o si se hace con un ordenador, con una computadora, es muy posible que la podamos hacer con inteligencia artificial, ¿vale? Cómo ejecutar cada paso, cómo pasar del resultado a la siguiente tarea, ¿no? Si le explicamos el paso a paso, bien, eso va a ayudar muchísimo a tener resultados adaptados a nuestra manera de trabajar. Si le damos los documentos con los que queremos que trabaje, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un agente de publicidad y le subo los manuales de Facebook Ads nuevos que ha salido, le estoy dando contexto para sus tareas. Si yo tengo un agente que se dedica a darme instrucciones sobre cómo arreglar el motor de yo qué sé, de un Peugeot 306 del 2020 y tengo un manual para arreglar ese motor, pues se lo voy a subir como contexto adicional y le voy a acotar su conocimiento para que pueda ser muchísimo más específico. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Qué ocurre? Y me preguntáis muchas veces, si no sé cómo hacer algo, ¿cómo le doy ese contexto? Bueno, pues utilizamos la inteligencia artificial para investigar cómo se hace algo y una vez lo hemos aprendido, podemos decirle a la inteligencia artificial que aplique esa metodología. ¿Cómo lo haría un ser humano? Se va a estudiar, se hace un curso, se hace una maestría, se hace una carrera. La inteligencia artificial necesita lo mismo, no lo sabe todo o no es capaz de encontrarlo todo sintetizado de una. Bien, así que eso, como tipo de contexto, es el conocimiento. Y luego, la memoria, hay distintos tipos de memoria y esto también forma parte del contexto. La memoria a corto plazo, por ejemplo, son los mensajes previos, el histórico de chats, ¿no? Esos son memorias que solo viven en una conversación. Sí, ChatGPT, Claude, ahora empiezan a recordar pequeñas cosas de las otras conversaciones, pero todavía se les olvidan muchas cosas. Por eso es esa memoria a corto plazo, ¿vale? Ahora bien, la memoria a largo plazo, pues son cosas que podemos guardar, que podemos subir, ¿no? Hechos, preferencias, conocimiento del usuario, de la empresa, experiencias, iteraciones pasadas, ¿vale? Que podemos subir a la inteligencia artificial para poder darles y que las tenga siempre en cuenta. Bien, ahora, ¿qué son y qué no son los empleados de inteligencia artificial? Bueno, muy interesante. Ahora veremos, Eleonor, cómo darle memoria a largo plazo, cuando ahora veamos cómo crear, por ejemplo, un agente como un GPT, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer algunas demostraciones, ¿ok? Ahora, los empleados de inteligencia artificial no son solo ChatGPT, Gemini y Claude. Lo que podemos hacer hoy en día es clonarnos muchas veces. Es uno de los objetivos principales que tenemos que tener, que es clonarnos, ¿vale? Hacer automatizaciones inteligentes, por ejemplo, otra de las grandes oportunidades que tenemos hoy en día, hacer agentes semiautónomos, como por ejemplo hacer un agente que me escriba los emails, otro que me analice los correos, otro que me analice mis reportes, otro que me haga propuestas de entrega, otro que me haga un análisis de las casas que hay disponibles este mes en Miami. Bien, todo esto se puede trabajar también, o aplicaciones. Y las aplicaciones, ahora las veremos, es lo que más emocionado me tiene a mí este 2026 y lo que espero poder enseñaros muchísimo. Bien, pero así es como se construyen cada una de estas cosas, ¿vale? Una tarea, por ejemplo, una tarea individual, una tarea simple, ¿vale? Es un prompt, una instrucción en donde nos preguntamos qué quiero hacer, ¿vale? Vamos a intentar que las instrucciones, los prompts, ¿vale?, sean para cosas concretas. Cuanto más concreto, más específico. Si no, lo que tenemos, como en la vida real,
es un conjunto de tareas, ¿verdad? Y eso es pasos encadenados. Ahora vamos a ver algún ejemplo de prompt chaining, en donde son distintas tareas que hay que ejecutar una detrás de otra. Bien, y no puedo ejecutar la tarea 2 si no he ejecutado la tarea 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Todos tenemos tareas que hacer. Y hay veces que necesito hacer la tarea 2 y la 1, bueno, siempre, normalmente, necesito hacer la 2 y la 1 para poder hacer la 3. Bueno, pues lo mismo se hace en estos casos. Luego, podemos unirlo todo en un proceso, bien, que es la metodología, que es como un GPT, ¿vale? Eso lo que hace es, en una serie de pasos, automatizarla dentro de un GPT, y también con herramientas como Google AI Studio o Lovable, que ahora os voy a enseñar algún ejemplo, se pueden hacer mini aplicaciones, se pueden hacer macro aplicaciones, ¿vale? Pero mini aplicaciones es la gran oportunidad que tenemos en este 2026. Poder hacer aplicaciones que nos haga una tarea o un conjunto de tareas que nos ayude en nuestra empresa, en nuestro puesto de trabajo. ¿Sí? Esto os recomiendo que le toméis una captura de pantalla para que la próxima vez que sepáis, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Una tarea? Bueno, pues es un prompt. ¿Es un conjunto de tareas? Bueno, pues es un prompt chaining. Es todo unido, un GPT o una aplicación. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Veis la diferenciación, verdad? ¿Veis que es simple la manera de diferenciarlas y que tiene tiene un espejo en cómo funciona el trabajo humano? Que es lo que la inteligencia artificial intenta hacer. Intenta replicar el comportamiento del cerebro humano. Bien. Entonces, vamos a ver una demostración. Vamos a hacer un prompt. Vamos a venir a ChatGPT. Bien. Y no nos vamos a complicar demasiado. Le podemos decir, quiero un prompt para hacer esto. Y le voy a decir, por ejemplo, te voy a pasar un texto de una página de venta y quiero que me digas cuáles son sus clientes potenciales, avatares. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que una persona se dedica a esto, ¿vale? Y una de sus tareas siempre es analizar a qué clientes se tiene que dirigir, ¿no? Pues podríamos diseñar un prompt para esa tarea. Y después, obviamente, tenemos que revisarlo. Recordad que habíamos dicho que todo esto hay que revisarlo, ¿vale? Pero fijaros que en este caso ya yo podría tener aquí mi prompt creado. ¿Sí? ¿Sí está correcto? Perfecto. Efraín, y si quiero que me dé datos de las utilidades dentro del impuesto, tú puedes personalizar tu prompt. Al final, todos tenemos distintas tareas. Esto se hace para cualquier cosa que tengamos que hacer con la computadora. Bien, ahora vamos a hablar con un conjunto de tareas. Habíamos dicho prompt chaining. Bien, conjunto de tareas. Le voy a decir, quiero que me des un prompt chaining para hacer este conjunto de tareas. Por ejemplo, te voy a pasar una página de venta y quiero que analices los potenciales clientes, avatares. 2, quiero que después me crees 3 anuncios distintos para cada uno de esos avatares. ¿Vale? Entonces, fijaros que lo que estamos aquí es simplemente dando nuestras instrucciones y le pedimos que nos diseñe los prompts que vamos a trabajar.
¿Sí? ¿Correcto? Aquí simplemente tenéis que darle vuestro conjunto de tareas. ¿Ok? La manera en la que trabajáis. Entonces yo ya me vendría aquí, prom 1, y me vendría aquí, y diría prom 1, ¿vale? Y bueno, yo lo estoy guardando aquí ahora mismo, obviamente, ¿vale? Listo. Y prom 2, y fijaros que ha venido aquí, prom 2, y prom 3, y luego un bonus que ya se ha adelantado porque sabe lo que quiero hacer, prom 3, y aquí ya tendría mis 3 prompts. ¿Bien? ¿Sí? Entonces esto es algo como automatizaríamos y crearíamos nuestros ayudantes para hacer ese conjunto de tareas concretas. Ahora, un GPT, si yo quisiera analizar esto, automatizar esto o utilizar esto muchas veces, lo que podría crear son mis GPTs. Y fíjate que aquí ya la inteligencia artificial me ha dicho que podría convertir esto en 3 GPTs encadenados, ¿no? El de avatar, el de mensajes y el creator, ¿vale? ¿Qué es un GPT? Los GPTs son estos agentes que viven aquí. Bien, yo por aquí, fijaros que tengo muchos GPTs, ¿vale? Si le doy a explorar GPTs y aquí arriba le doy a crear, bien, aquí hay una librería muy grande de GPTs que podéis utilizar, ¿vale? Pero si le doy a crear, ¿vale? Lo que puedo hacer es configurar un pequeño ayudante que vaya a hacer siempre la misma tarea, ¿no? Entonces yo podría venir aquí y tener, vamos a decirle aquí a ChatGPT, donde tengo la conversación, vamos a ver aquí la conversación, la voy a abrir de nuevo. Ok, dame los prompts para cada uno de esos GPTs. ¿Vale? Perfecto, y nos los va a crear. Bien, y ahora ya podemos crearlos y reutilizarlos siempre. Esto se puede crear desde la versión de pago de ChatGPT, pero en Gemini, en Google, ¿vale?, están los que se llaman gems. Si entráis en Gemini, están los gems. Aquí, en gems a la izquierda, se puede hacer lo mismo. Podéis crear las gemas y en el caso de Gemini se puede hacer desde la versión gratuita. ¿Ok? Así que esto es una muy buena manera de trabajar. Entonces, ya tengo mi prompt de mi Avatar Analyzer. ¿Vale? Pues me vengo a mi creador de prompts y se lo doy como instrucciones. Simplemente. Y le voy a decir aquí de nombre Avatar Analyzer. ¿Vale? Le vamos a crear una imagencita o le cargo una foto si quiero. Bien. Y le puedo dar más memoria, más información. Antes os decía que la memoria de corto plazo vive en las conversaciones. Pero si yo quiero que este avatar, que este agente tenga una memoria concreta de largo plazo, le puedo subir aquí en la sección de conocimiento cualquier archivo. Si yo tengo una metodología, si yo tengo una manera de trabajar, ¿vale?, se lo puedo subir aquí. Bien. Ahora vais a ver cómo se usan los GPTs. Bien, lo estamos creando y ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Perfecto. Voy a dar aquí el Avatar Analyzer. ¿Vale? Y ver GPT. Los GPTs son simplemente unas versiones de ChatGPT muy especializadas en hacer una cosa concreta muy bien. Recordad, estamos trabajando en automatizar o en crear asistentes para nuestras tareas, para nosotros mismos. Por tanto, queremos asistentes especializados en una cosa concreta. Si yo ahora, por ejemplo,
a este asistente le paso, pues esta es una página mía, ¿no? Le paso, estamos aquí, el texto de la página de venta, lo que va a hacer es ejecutar las instrucciones que le hemos dado. Y en este caso las instrucciones es analizar mis potenciales clientes. Y estos avatares, estos agentes los podemos utilizar siempre. ¿Veis? Entonces, este Avatar Analyzer ya lo hemos creado. Bien. Ahora, algo muy interesante. Hemos dicho que estamos trabajando en distintas tareas, ¿verdad? Yo ahora solo he ejecutado la tarea 2, la tarea 1. Bien. ¿Verdad? Hemos hecho una cosa concreta, solo la primera. ¿Vale? Ahora, yo puedo, porque tengo mis agentes creados, traer a otro profesional a esta conversación y decirle que trabaje. Por ejemplo, si vengo aquí y le pongo @ en el chat, aparecen todos mis agentes. ¿Veis? Todos mis agentes. Yo tengo aquí muchísimos agentes. Pues a lo mejor quiero uno que sea hacer una página de venta. Hazme una página de venta para el Avatar 1. Y de esta manera estamos haciendo que los agentes trabajen juntos en la misma conversación con unas especializaciones concretas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Directo al grano, gracias, usuario. Ok, vale. Esto es lo primero que tenemos que trabajar, los GPTs. Ahora bien, las aplicaciones, os las voy a enseñar ahora un poquito más adelante, ¿vale? Pero una de las cosas que queremos hacer es, oye, no solo trabajar con ChatGPT, sino crear mis propias aplicaciones para poder ayudarme a hacer mi trabajo muchísimo mejor, muchísimo más rápido, ¿ok? Ahora, ¿cómo trabajamos con nuestro departamento digital con inteligencia artificial? Bueno, primero, ¿qué es y qué no es un departamento con IA? ¿Vale? Lo enseñó en vivo cómo enlazó al GPT dentro de ese. Sí, simplemente se pone @. Fijaros que si estoy en el chat, en un chat, y pongo @, aparecen aquí todos los agentes que tengo creado, todos los otros GPTs. ¿Okay? Entonces simplemente poniendo la @ aparecen todos ellos aquí listados y los puedo traer. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo es un equipo híbrido? Bueno, tenemos que empezar a entender que en las redes sociales nos intentan vender que esta inteligencia artificial va a hacer todo por ti. Chicas, chicos, eso todavía no estamos ahí. Bien, al menos no estamos ahí para hacer un trabajo de garantías. Lo que sí estamos es que un equipo híbrido es un equipo de humanos, tareas con inteligencia artificial, como acabamos de ver, ¿vale? Y aplicaciones con nuestras nuevas y propias herramientas. Bien, entonces, eso es como tenéis que empezar a pensar que es vuestro equipo híbrido. Para cada una de las posiciones de vuestra empresa o para vuestro propio trabajo. Vuestro trabajo humano, ciertas tareas con GPTs, con prompts, con herramientas, ¿vale? O aplicaciones que creemos para nosotros. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo a partir de ahora en que un equipo híbrido siempre nace con un humano? No penséis, oye, no, esto va a funcionar solo. No, ¿ok? Eso es muy importante para mí transmitirlo. Ahora, os voy a traer un ejemplo para que podáis saber cuál es el equipo híbrido que podéis o que necesitáis. Tenéis que pensar cuál es vuestra estructura ideal, ¿no? Y os lo voy a enseñar de una manera muy fácil que todos vais a poder hacer. Primero, no importa que estés sola o solo, o que tengas una empresa, o que tengas un empleo, que tengas distintas tareas, ¿vale? Llevas diferentes sombreros. Es así.
hacemos muchas veces el trabajo de distintos perfiles. Decidme si alguien no hace un trabajo de distintos perfiles. Ponedme ahí, sí, yo hago un trabajo de distintos perfiles. Ponedme sí, porque, oye, yo desde luego, y ahora lo vais a ver, hago muchos perfiles. Y lo más importante es saber que hacemos ese trabajo de esos perfiles. No os digo que lo dejéis de hacer, pero tenemos que definir el trabajo que hace cada uno de esos perfiles. ¿Cuáles son los entregables de cada uno de ellos? ¿Cómo se entregan con IA? ¿Vale? Y os voy a traer un ejemplo para que lo hagáis vosotros mismos. ¿Bien? Yo tengo aquí dos capturas de pantalla. Una, mi semana de trabajo, y una lista de tareas. ¿Bien? Mi semana de trabajo, o mi semana ideal, se ve así. Por cierto, como curiosidad, para los que no lo tengáis, la semana ideal, bien, es muy bueno tenerla. No quiere decir que se vaya a cumplir siempre, pero es cómo querrías que sea tu semana. En mi caso, pues los lunes tengo el reporte directo con el equipo, los martes me enfoco en las métricas de las empresas, los miércoles tengo reuniones, los jueves hago finanzas, los viernes hago contenidos. Bueno, entonces, tengo mi semana de trabajo, mi semana ideal, ¿vale? Y, lo más importante para este caso, tengo una lista de tareas. Bien, yo aquí he cogido una lista de tareas del equipo para que veáis un ejemplo más realista todavía o más adecuado. Una lista de tareas que podéis copiarla y pegarla como sea. Bien, si lo hacéis en papel, pues no pasa nada, se lo dais a ChatGPT o una foto del papel o escribís el listado de tareas. Bien, pero fijaros lo que vamos a hacer. Tengo la intención de analizar mi trabajo y saber cómo y qué agentes tengo que crear para que me ayuden. ¿Vale? Lo único que voy a hacer es un prompt chain. Primero le voy a decir, en mi caso, obviamente vosotros adaptarlo a vuestro caso, soy José Villalobos, CEO del Grupo Convierte Más. Quiero que definas los roles que estoy ejecutando según mi calendario y mis tareas para saber qué sombreros estoy usando para mi trabajo. Bien, ahora os voy a enseñar cómo queda el resultado. ¿Vale? Una vez me responda, le voy a decir, quiero montar un sistema de agentes de IA, GPTs que me ayuden a ejecutar todo mi trabajo. Podrías definirlos por cada rol y después diseña los prompts exactos para cada agente. Voy a crearlos como GPTs. Entonces, yo tengo aquí esta conversación como ejemplo para que veáis cómo queda. Mirad, le he pasado lo que os he dicho, mi calendario y una lista de tareas. Oye, si no tenéis un calendario fijo, pues no pasa nada, pero obviamente tenéis unas tareas, tenéis algo que queréis automatizar, que queréis trabajar con asistentes. Bien, bueno, le he dado esta instrucción, que me analice, ¿no? Y lo que me dice es, bueno, pues mira, tienes el rol de CEO, visionario del Grupo Convierte Más, de director de operaciones, tienes el CEO, director de personas, líder de equipo, tienes el de Head de Marketing y Growth, tienes el de creador de contenido. Recordad que yo he puesto tareas de mi equipo de marketing para que podamos tener un ejemplo más claro, ¿vale? Tienes tareas de director financiero, tienes tareas de product owner, tienes tareas de ejecutor operativo. Además me dice que eso no lo debería hacer. Muy bien, ¿vale? Me dice, oye, como CEO, si el verbo empieza por escribir, maquetar, subir, configurar, no lo puedes hacer. Muy bien, ok. También un buen input. Agradecido, ChatGPT. ¿Ok? Primero, ya sé exactamente cuáles son los sombreros que estoy haciendo en mi trabajo. Bien. ¿Cómo carga el calendario y las tareas? Una captura de pantalla. Genial. Puedes subirlo como captura de pantalla y no hay problema. ¿Vale? Entonces ahora lo siguiente es decirle, quiero montar un sistema de agentes de IA o GPTs que me ayuden a ejecutar todo mi trabajo. ¿Podrías definirlos por cada rol? Bueno, pues fijaros que aquí ya me está diciendo cada rol qué agentes tiene que tener. El agente de visión, a el que va a recibir estas entradas y va a hacer resúmenes ejecutivos, alertas estratégicas, decisiones sugeridas, listas de cosas. Y me da un resumen del prompt.
¿no? El agente de operaciones, el agente de people y performance, ¿no? Fijaros que ya me está haciendo este trabajo la inteligencia artificial, ¿ok? Por último, quiero que me dé los prompts para poder crear los GPTs, como hemos visto antes. Bueno, pues se lo digo, diseña los prompts exactos para cada agente, voy a crearlos como GPTs. Me dice que estas instrucciones se las tengo que pegar a todos como inicio y después me da las instrucciones específicas de cada uno de los GPTs. Obviamente, cuanto más contexto, cuanto más específicos seamos, mejor resultado nos va a dar. Pero fijaros que aquí, ya de una manera simple, nos ha permitido crearnos nuestros primeros agentes. ¿Habéis visto qué manera más simple? ¿Sí? 3 cosas. Le subimos las tareas y el calendario, le pedimos que defina los roles y tareas para saber qué sombreros está usando, le decimos que queremos montar un sistema de agentes y que los defina por cada rol y que nos cree los prompts exactos. La inteligencia artificial no tiene que ser técnica, es lógica y todos somos capaces, porque todos somos seres humanos lógicos. Bien, así que eso es cómo podemos trabajar con la estructura ideal. Eso, por ejemplo, os traigo un ejemplo de recursos humanos, ¿vale? Para que veáis que sirve para cualquier cosa. ¿Cómo es un proceso de contratación? Este es un proceso de reclutamiento interno en nuestra empresa, ¿vale? En donde localizamos candidatos, preseleccionamos, entrevistamos, remitimos pruebas, depuración, ¿vale? Bueno, ese es nuestro proceso. ¿Cómo se hacía antes? Bueno, pues estos 10 pasos. Primero se identifica la necesidad, después se crea la descripción del cargo, después se hace esto, después se hace esto. Bueno, pues esto es un agente que debería de crear mi responsable de recursos humanos. Bien, ¿cómo se hace ahora? Exactamente igual. Exactamente igual. Simplemente los pasos vamos a hacerlos con inteligencia artificial, pero tenemos que hacer lo mismo, ¿no creéis? Es decir, la inteligencia artificial es una herramienta para ayudarnos a hacer un proceso más rápido. No es que cambie el proceso. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y de esta manera nosotros aquí creamos nuestro consultor de inteligencia artificial, en donde lo configuramos con un rol, ¿vale? Os lo he enseñado antes, lo configuramos como un rol y le explicamos, y esto es algo que lo podéis hacer también, le decimos: este es mi proceso de contratación, quiero que me ayudes a llevarlo a cabo creando las plantillas necesarias, haciendo el mínimo de preguntas que necesites para obtener la información que requieres en cada paso. Y le doy todos los pasos que quiero que haga. Bien, si os fijáis, esta conversación, a ver si la abro aquí, ¿vale? La he cerrado, vamos a abrirla, perfecto, ¿lo veis? ¿Sí? Vale, sí se ve. Bien. Pues esta conversación, ahora mismo, lo que me hace es ser mi experto en recursos humanos. Me hace las preguntas, me va entrevistando, me pregunta para quién, el primer paso, uno, identificar la necesidad, y le digo, pues necesito para publicidad online, necesito una persona experta en esto, reemplaza, me da el resultado, continúa con el siguiente paso, va escribiendo las competencias, me va analizando, investigando, me va publicando la oferta, ¿no? Me va haciendo todo el proceso entero. ¿Bien? Entonces, esto es cómo tenemos que trabajar. No es solo en marketing, eso es en cualquier área. En marketing, por ejemplo, alguien de marketing podría crearse sus agentes para investigar, para hacer copies, para hacer guiones de venta, para interpretación de datos, ¿no? Pero una cosa muy importante es que todos tenemos una manera de hacer nuestro trabajo. Todos lo hacemos un poquito diferente,
Por eso tenemos que ser capaces de explicar a la inteligencia artificial cómo lo hacemos. Oye, yo lo hago así, así. Después lo podemos mejorar, ¿bien? Pero tenemos que explicarle cómo lo hacemos, porque tenemos que intentar automatizar para ganar más. Por ejemplo, un proveedor de servicios antes podía tardar 50 horas en hacer este trabajo concreto, ¿no? Y su coste era de 1.250, pero gracias a utilizar estos agentes o estos GPTs, pues ahora son 22 horas y su coste es 550. Al cliente le está cobrando lo mismo, pero para ellos está siendo muchísimo más rentable. Otra de las cosas que podemos utilizar es para conseguir más clientes. Esto es una de las herramientas que creamos, al que le subíamos una página web, ¿no? Hacía una auditoría de marketing con inteligencia artificial y enviaba propuestas y ofertas de productos y servicios. Esto nos envió unas 2.000, me acuerdo, fue un webinar de hace un tiempo, envió unas 2.000 propuestas en 10-15 minutos. Bueno, pues lo único que hicimos fue automatizar el proceso y crear herramientas, y ahora vamos a ver alguna herramienta con inteligencia artificial. Pero recordad que esto es lo más importante, para cada área de trabajo es para donde tenemos que ejecutar y tener nuestros ayudantes. No podemos pensar que viene a hacerlo todo de golpe, no, tenemos que ir una a una. ¿Sí? ¿Estamos alineados ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver la parte de aplicaciones. ¿Cómo podemos aprovechar esto de verdad? Bueno, todo esto lo que nos va a permitir es hacer más en menos tiempo. Nos va a permitir atender a más clientes al mismo precio en el mismo tiempo, o nos va a permitir bajar precios haciendo que los competidores no sean capaces de aguantar. Y esta es una de mis preocupaciones más grandes. Y es que yo personalmente creo que en este 2026 muchos proveedores de servicios van a empezar a bajar sus precios. ¿Y qué va a ocurrir con los proveedores de servicios que no puedan bajarlos porque no pueden competir? Eso es algo que tenemos que sanar. Ya tenemos que integrar la inteligencia artificial para poder competir en igualdad de condiciones, ¿vale? Porque si no, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cómo vamos de idea a empleado en 30 minutos? ¿Y cómo creamos alguna de estas herramientas? Y ahora vamos a ver los ejemplos de alguna de ellas. Bueno, ¿cómo se ve el trabajo que queremos que haga? ¿No? Lo hemos visto. Tenemos que analizar. Lo hemos ido viendo. ¿Qué tareas te gustaría solucionar con los agentes? ¿Vale? Si te es más fácil, separa por las posiciones o por departamentos, como hemos visto en ese ejercicio de subir nuestro calendario y nuestras tareas, ¿vale? Pensar, ¿es una tarea o varias? Siempre, muchas veces queremos hacer una automatización de cosas demasiado complejas, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que eso no es una tarea, es un conjunto de muchas tareas, ¿vale? Y simplemente no conseguimos hacerlo con IA porque no lo hemos decompuesto en pequeñas tareas, ¿vale? Y después organizarlas una detrás de otra, para que la podamos ejecutar con metodologías o con secuencias de pasos, ¿vale? Ahora, ¿cómo creamos de una tarea a nuestras propias apps? O nuestro super mega empleado, vamos a llamarlo así, super mega empleado, ¿ok? Bueno, hay ciertas herramientas, hay muchas, ¿vale? Me vais a decir, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Personalmente, las que más estoy utilizando desde el punto de vista no técnicas, aquí hay que diferenciar entre herramientas técnicas y no técnicas, ¿vale? Las herramientas que os voy a enseñar ahora están todas creadas con estas, que son no técnicas. Son el AI Studio de Google y Lovable, que son dos plataformas que nos permiten hacer aplicaciones, ¿vale? Y páginas de venta y de todo de una manera automatizada, con inteligencia artificial, ¿vale? Hablando, ¿bien? Y luego hay algunas más avanzadas, como pueden ser Cursor, Cloud Code, Antigravity. Obviamente, esto pues necesita a personas más técnicas, ¿bien? No os digo que tengáis que usarlas, para nada, no hace falta, ¿ok? Pero lo que os traigo hoy está hecho con AI Studio y con Lovable,
¿vale? Así que, ¿cuáles son los próximos pasos antes de enseñaros las aplicaciones? Sin prisas, pero sin pausas, tenéis que elegir una tarea a la semana, no os pido más, o una al mes, si todavía no queréis tantas, ¿vale? Y poco a poco vas a ir pudiendo automatizar cada una vez más, pues una semana una, otra dos, otra tres, otra cuatro, ¿vale? Pero id eligiendo poco a poco, ¿bien? Crear los GPTs o las mini apps y luego monitorizar los resultados. Toda esta tecnología no es estática, esto va cambiando mucho. Hoy mismo están saliendo nuevos modelos, hoy parece que va a salir la nueva versión de Gemini, que va a salir no sé qué, o estas semanas, no. Entonces, todo esto hay que estar encima. Si no estás contento con el resultado, pues podemos seguir mejorando hasta estar 100% convencido, ¿vale? Pero vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a ver cómo las hemos hecho. ¿Bien? Yo tenía un problema, y es que yo quería hacer campañas de promoción de mis contenidos de una manera muy rápida, para Instagram, ¿vale? Así que una de las cosas que dije es, ¿por qué no me creo una aplicación? Donde lo único que le di, y ahora lo vais a ver, fue decirle, oye, quiero hacer una aplicación simple donde únicamente ocurra lo siguiente. El usuario se loguea con su cuenta de Instagram, lista los posts de Reels de la cuenta de Instagram organizadas por los views, los seguidores, tal, y una vez tenga eso, puedo seleccionar de la lista los posts que quiera con un checkbox y darle a promocionar para que los promocione en Instagram y los publique en el Ads Manager. ¿Por qué quise hacer esto? Porque yo tenía esa tarea que la hacía yo de vez en cuando y soy un vago y quería automatizarla o quería crearme mi super mega empleado, mi agente, para que me ayude en esta funcionalidad. ¿Bien? Y esto es un ejemplo. Bueno, ¿cómo quedó esta herramienta? Esta herramienta es esta. Obviamente eso fue el mensaje inicial. Después estuvimos conversando un poquito, oye, me gusta esto, esto no me gusta, le estábamos dando el feedback, ¿vale? Pero esta herramienta, por ejemplo, se conecta a mi Instagram, analiza todo mi contenido. Si yo, por ejemplo, veo que me gustan mucho estos 3 posts, los selecciono, le doy a promocionar y elijo mi cuenta de publicidad y le digo cuánto quiero invertir y me publica las campañas en Instagram, ¿no? O puedo analizar mi comunidad, puedo analizar mi engagement, puedo analizar mi alcance, puedo analizar todos mis contenidos, ¿vale? Todo esto nació simplemente de una herramienta, de un mensaje, ¿vale? Y ahora vamos a ver en qué herramienta crear este tipo de cosas. Bien, esta estuvo hecha con Lovable, ¿vale? En Lovable, aquí lo que pusimos fue este primer mensaje. Se le da el mensaje. ¿Por qué funciona? Porque está listado todo lo que habíamos hablado de antes. Si hemos listado exactamente las tareas, cómo queremos que se hagan, vamos a poder crear aplicaciones de manera más simple. Bien, ahora bien, os voy a enseñar otra, que esta es ahora mismo la que más me gusta, me encanta. Bien, yo quería crear distintas versiones para una aplicación, un creador de imágenes. Bien, y esto lo he creado en esta que se llama AI Studio de Google, ¿vale? AI Studio de Google es gratuita, obviamente tiene sus límites de uso y tal, ¿vale? Pero os voy a enseñar con esta herramienta cómo lo hicimos, ¿bien? Y lo que hicimos. Entonces, fijaros que lo que hice fue definir el proceso que antes habíamos hablado. Quiero creador de ads en imagen más texto. Quiero un campo donde pueda subir información de mi producto o subiendo un PDF. También quiero poder subir ejemplos de estilo de cómo quiero que sean las imágenes y deben de seguir esta línea gráfica. ¿Sabéis por qué puse esto? Porque esto es one shot, ¿verdad? Le estoy diciendo que quiero subirle un one shot, un ejemplo de algo para que se base en ese ejemplo. Bien. Y luego le he dicho cómo quiero que sea el proceso. Quiero que el proceso sea
análisis de 3 avatares para ese producto, análisis de dolores, beneficios, diseño de 3 imágenes. ¿Vale? Y luego le dije que quiero poder darle a regenerar cada imagen por separado. Bueno, esto simplemente me vine a AI Studio, ¿vale? Me vine a AI Studio, ¿no? Aquí describimos nuestra idea, ¿vale? Y este es el resultado que nos dio. Este es, después de conversar un ratito, esta herramienta me costó 15 minutos hacerla, de verdad, ¿eh? No me costó más de 15 minutos. Bien, y esto os voy a enseñar a hacerlo todos los que queráis seguir formándoos conmigo, pero fijaros, voy a copiar toda la información de, por ejemplo, mi página de venta, ¿vale? Mi página de mi agencia, ¿no? Y le voy a dar el texto aquí, que es donde le subía información de mi producto. Y le voy a subir esta imagen de referencia visual, ¿vale? Esto es referencia visual, ¿ok? Y le voy a decir que inicie el análisis estratégico. Recordad lo que le hemos dicho. Le hemos dicho que quiero que haga análisis de 3 avatares, análisis de dolores y diseño de imágenes para cada avatar. ¿Bien? ¿Sí? He definido el proceso para crearlo. ¿Bien? Entonces esto tarda unos minutitos, ¿vale? Y fijaros que aquí ya me dice para quién va mi servicios de agencia. Sofía, la fundadora, cuello de botella. Carlos, el CEO, gerente de operaciones de PYME. Andrea, la directora de marketing y ventas. Ponedme sí, si alguno de vosotros sois de este avatar. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, lo primero que ha hecho ha sido crearme el análisis de avatares. Bien. Ahora, siguiente paso que yo le había dicho aquí era diseñar imágenes por cada avatar. ¿Vale? Y esto va a tardar un minutito. Yo ya lo tengo aquí creado para ir más rápido. Y fijaros qué imágenes me ha creado. Ha utilizado el estilo que yo le había pasado, ha utilizado los distintos avatares, ¿vale? Que yo había llamado, ¿no? Que habíamos creado, y me ha creado imágenes utilizando toda la información que yo le había dicho. Bien, entonces esto es una herramienta que simplemente la hemos hecho a medida, y son herramientas que podéis hacer. Es el siguiente nivel de los agentes. Viviana dice, todo eso se ve falso y se nota. Viviana, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Esto, para empezar, hay algunas imágenes de esta que son las que más me están convirtiendo en campañas de publicidad. ¿Vale? Eso es lo primero. Y después, aquí una de las funcionalidades que yo le puse después es que las puedo editar y darle modificaciones. Bien. ¿Todo esto fue con la versión free? Sí, todo esto la creé con la versión free de AI Studio. Y todo nació de esta conversación. Bien. Así que esto os lo traigo para que veáis que mientras tengamos claro lo que queremos, ¿vale? Mientras tengamos claro cuáles son las tareas y sepamos toda esa información de cómo trabajar con la inteligencia artificial, podemos construir estas cosas. Bien, así que espero que os haya gustado. Me gustaría, a los que queráis que os ayude a crear un ejército de aplicaciones y ayudantes y dominar la inteligencia artificial en las próximas 7 semanas, me gustaría traeros una invitación para formar